6:32 de la mañana. Don Santiago Ángel, se ha hablado de lo que es real. Un ministro herido en el ala por cuenta de las declaraciones de su ex asesora. Nos acaba de decir Darcy Quinn que por ahora la fiscalía no lo va a llamar, pero es que hay imputaciones que son graves. Obviamente le corresponde a la fiscalía dictaminar qué valor le concede y qué efecto le concede a esas declaraciones. Pero para nuestros oyentes, ¿qué fue exactamente lo que dijo la ex asesora María Alejandra Benavides? Don Juan, María Alejandra Benavides es una funcionaria que estaba trabajando en el Ministerio de Hacienda desde antes. Incluso en su momento le preguntamos a José Manuel Restrepo por ella porque también estuvo en ese equipo en el gobierno anterior. Es una funcionaria, digamos, técnica que tenía experiencia importante en los temas fiscales y en los temas de relacionamiento con el Congreso. Llegó a trabajar entonces también con José Antonio Campo, luego con Ricardo Bonilla, y la fecha clave es diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque el contexto es que el gobierno estaba tramitando en el Congreso de la República, en una comisión que existe, que se llama la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la aprobación o el visto bueno, mejor, de un cupo de endeudamiento que el gobierno necesitaba para pedir créditos internacionales, para continuar pagando la deuda de la pandemia y para todos los planes de desarrollo del gobierno Petro. Esa comisión interparlamentaria está compuesta por 6 congresistas, 3 de Senado, 3 de Cámara. Los 6 en total son de las comisiones terceras, que son las que tratan los temas de Hacienda. ¿Qué le dijo Benavides a la Fiscalía? Benavides le dijo a la Fiscalía que hubo una orden de parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de parte del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que se presionara en la UNGRD el desembolso de unos recursos de 3 contratos, en Cotorra, en Saravena y en Bolívar, en el Carmen de Bolívar. ¿Para qué? Para que esos contratos fueran dirigidos a los congresistas de esa comisión interparlamentaria y los créditos que estaba solicitando el gobierno, que necesitaban el visto bueno de esa comisión interparlamentaria, pues finalmente fueran aprobados. Esto fue lo que dijo Benavides a la Fiscalía. Y él me gustó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. El ministro Velasco entró en la ecuación porque el ministro Bonilla fue el que empezó el direccionamiento, que la sabía de él y él iba a ayudar en eso, pero no lo hizo al final. Igual que Jaime Ramírez Cobo, ellos no terminaron dando frutos para que los congresistas dijeran algo. Por esto fue el ministro el que tuvo que hacerlo directamente con la Unidad Nacional desde el 15 de diciembre. Bien. Lo grave de esta confesión, don Juan, es que tiene coherencia con los chats. ¿Cuáles chats? Los chats que han entregado Olmedo López y Sneider Pinilla, en los que aparece Jaime Ramírez Cobo, que es otro elemento central de esta historia, asesor de presidencia, es el enlace de presidencia con el Congreso de la República, y los chats en los que incluso aparece María Alejandra Benavides. En esos chats, estos 2 funcionarios le escriben con urgencia a Pinilla para que esos recursos, que entre los 3 contratos sumaban 92.000 millones de pesos, se aprobaran con urgencia, porque había una preocupación, y es que no se le iba a dar visto bueno a esos créditos. Nosotros aquí revelamos el caso del contrato de Cotorra por 50.000 millones de pesos en Córdoba, en el que los contratistas son un hombre cuyo nombre es Harry Bejarano, pareja de Vanessa Hodge, que trabaja hoy con la gobernación de Erasmo Zuleta, y que son muy cercanos y muy conocidos en esa región, incluso cercanos también al congresista Wadid Mansur. Lo que dijo Benavides es que los nombres de los contratistas de esos contratos que supuestamente eran para la gestión del riesgo los entregaron los congresistas. 6:36. Para muchos, este es un escándalo más de corrupción. Recuerden, nuestros oyentes, esta plata era para los damnificados del Chocó, para los damnificados de La Guajira, para la gente que lo perdió todo, para la gente a la que una inclemencia de la naturaleza se le llevó su vivienda, se le llevó sus enseres, se le llevó sus colchones, para la gente que se quedó literalmente en la calle o durmiendo en un cementerio, como hemos visto que ocurrió en La Guajira. Estos políticos
y ya dictaminará la justicia con precisión cuáles y con cuáles nombres. Pero estos políticos, todos los de ese escándalo, se robaron la plata de esas personas que lo perdieron todo. 637, Carol Rodríguez, ¿qué se dice sobre la protección de los testigos? Don Juan, muy buenos días. Debido a las revelaciones que se conocieron de Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en las cuales revelaron que el exfuncionario del gobierno Petro sí sabía todo el entramado de corrupción, los abogados de las defensas de los primeros principales sospechosos de este entramado de corrupción, es decir, de Olmedo López y Sneider Pinilla, solicitaron toda la protección, no solamente para sus defendidos, sino para todas las personas que han declarado en este entramado. En este caso, pues, de Alejandra Benavides, quien aseguró que el ministro Bonilla sí tenía conocimiento de los presuntos sobornos que se estaban pagando en el Congreso. Por eso escuchemos al abogado Gustavo Moreno, quien defiende a Sneider Pinilla. Siempre lo advertimos, Olmedo López y Sneider Pinilla eran unos fusibles, sabíamos que tenían jefes y ya empezamos a entender quién dio la orden. Es necesario que el ministro Bonilla renuncie y que las investigaciones pertinentes continúen y lleguen a feliz término. Es inaudito la manera en la que este gobierno se está robando la plata a los colombianos. Don Juan, mire, ahí escuchábamos al congresista Miguel Uribe, quien también alzó su voz y dijo que el ministro de Hacienda debe renunciar a raíz de estos pronunciamientos que se conocieron el fin de semana. Pero como le estaba indicando el abogado defensor de Sneider Pinilla, no solamente fue enfático en que todo lo que han dicho sus defendidos pues ha sido clave en la justicia, sino que la misma debe prestar una seguridad porque están en vilo de no solamente ellos, sino su familia también. Escuchemos. Soy Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneider Pinilla. Los hechos hoy son contundentes. En medios de comunicación aparecen las declaraciones de la señora Benavides que corroboran los graves hechos de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Pedimos especial de protección para esta persona y para los testigos, porque en el pasado ofrecieron 13.000 millones de pesos para callar al señor Olmedo y al señor Sneider. Han intentado diferentes campañas de desprestigio y si no pudieron con plata, esperemos que no sea con plomo. Pedimos garantías para los testigos y los defensores. Don Juan, oyente, lo cierto es que con las declaraciones de María Alejandra Benavides, el ministro Bonilla está en la lupa para saber si participó o no en este entramado de corrupción y en los sobornos. Y también les recuerdo que el día de mañana, a partir de las